Hola, somos Camila y Yael y en este primer video del proyecto de Economía Política vamos a hablar del Iluminismo, también conocido como el siglo de las luces, un movimiento que marcó un antes y un después en el movimiento del pensamiento y que sigue siendo actual hoy en día. El iluminismo surgió en Europa, especialmente en Francia e Inglaterra, durante el siglo XVIII. Era una época donde los reyes tenían todo el poder, el sistema era autoritario y la Iglesia dominaba la educación, la moral y la política. Pero al mismo tiempo empezaban a aparecer avances científicos y una burguesía pensante que quería transformar esa realidad. Era como si la gente empezara a despertar. El iluminismo fue eso, una especie de llamado a pensar por uno mismo. Ya no aceptar lo que te decían por tradición o por miedo, sino cuestionar, investigar y razonar. Entre los autores más importantes del iluminismo está Voltaire, que defendía la libertad de pensamiento y criticaba duramente a la Iglesia y al Estado. Rousseau decía que el poder tenía que venir del pueblo y que todos éramos iguales por naturaleza. Montesquieu propuso dividir los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial para evitar abusos o algo que hoy parece básico pero en ese momento era revolucionario. Y no nos olvidemos de Diderot, que con D'Alembert dirigió la enciclopedia, esa obra que reunía todo el saber de la época y lo hacía accesible. Era como el Internet de ese siglo y fue clave para difundir las ideas ilustradas. El iluminismo promovía el uso de la razón para entender y transformar el mundo. Rechazaban la ignorancia, los dogmas religiosos y las tradiciones impuestas. Defendían que todos tenemos derechos naturales como la libertad, la igualdad y la propiedad. También pedían que la educación no sea solo para los ricos o para los curas, sino para toda la sociedad. Por eso se crearon tantas escuelas, universidades y se tradujeron tantos textos en esa época. Querían que el saber fuera un derecho, no un privilegio. Nosotras lo vemos como una revolución sin armas. Fue una revolución de ideas, algo que cambió todo desde la base pero sin violencia, aunque después sí, esas ideas iban a provocar revoluciones reales. Obviamente, estas ideas no fueron bien recibidas por el poder. Los reyes absolutos y la Iglesia se sintieron amenazados. Muchos ilustrados fueron perseguidos, censurados o encarcelados. Voltaire estuvo preso en la Bastilla, por ejemplo. Pero aún así las ideas se difundieron y generaron un cambio profundo. El iluminismo fue la base ideológica de la Revolución Francesa, también del fin del feudalismo y del nacimiento de nuevas formas de gobierno como las repúblicas modernas. Gracias a eso, hoy existen cosas como la división de poderes, las constituciones escritas o el voto. Todo eso tiene raíces en el iluminismo, aunque a veces no lo pensemos. Nosotras creemos que el iluminismo no solo fue un movimiento del pasado, sino una forma de pensar que todavía sigue presente. Por ejemplo, cuando una chica defiende su derecho a estudiar o cuando alguien lucha por la libertad de prensa o por la igualdad ante la ley, está defendiendo ideas ilustradas. O incluso cuando cuestionamos cosas como la desinformación, las fake news o los discursos de odio en redes, estar bien informado, pensar críticamente, investigar y no repetir lo que dicen los demás, eso también es iluminismo. Nos hizo pensar en lo importante que es no dejarse llevar por lo que dicen los medios o por el medio. El iluminismo fue un movimiento para liberarse de eso. Y en un mundo como el de hoy, donde hay mucha manipulación, hace falta volver a esas ideas. Y también nos damos cuenta de que hay cosas que siguen igual. Todavía hay desigualdad en el acceso a la educación, todavía hay discursos que quieren callar voces. Por eso, como jóvenes, sentimos que tenemos que seguir con esa lucha de las luces contra la oscuridad.